¿Qué hay oculto bajo el Istmo de Tehuantepec? Si la historia hubiera andado un poco más rápido, es posible que el primer y quizás único canal interoceánico para comunicar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico se hubiera construido en el Istmo mexicano de Tehuantepec y no en Panamá. Este istmo de 220 kilómetros de ancho es la parte más angosta del territorio de México, entre los dos grandes océanos, y ocupa territorios de los estados de Oaxaca y Veracruz. Desde el mismo siglo de la conquista de México, los españoles, deseosos de encontrar el paso más expedito entre los dos océanos, exploraron Tehuantepec y convirtieron el istmo en su ruta de paso interoceánica, beneficiados porque 2/3 del trayecto podían realizarse navegando por el río Coatzacoalcos. Desde el mismo siglo XVI empezó a hablarse de un canal interoceánico, pero la historia fue evolucionando hasta que finalmente se construyó en Panamá, donde las dos orillas oceánicas están separadas por solo 80 kilómetros. Tehuantepec fue la primera región mexicana en la que se realizó un estudio de prospección petrolera, y su subsuelo ha guardado por siglos numerosos secretos, algunos de los cuales se han venido develando. Estos incluyen fósiles sorprendentes, misteriosos túneles y pasadizos, construidos durante la época virreinal, algunos de los cuales se desconoce para qué eran utilizados. Vamos a dedicar este video a los misterios ocultos debajo del Istmo de Tehuantepec, un territorio mexicano lleno de historias y leyendas desde hace varios siglos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el Istmo de Tehuantepec? Solo se separan los dos océanos por 220 kilómetros en el Istmo de Tehuantepec. Carlos V lo hizo una de sus prioridades. El Istmo de Tehuantepec es un espacio de tierra de 220 kilómetros de longitud que separa el Pacífico del Golfo de México y del Atlántico, siendo el punto más angosto entre los dos grandes océanos en territorio mexicano. El nombre proviene de la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca, estado mexicano que comparte el istmo con Veracruz. Antes de la construcción del Canal de Panamá, fue una importante ruta de transporte entre el Atlántico y el Pacífico. Durante la primera mitad del siglo XVI, los conquistadores y colonizadores españoles de Nueva España buscaron infructuosamente un brazo de mar entre los dos océanos, por lo que el Istmo de Tehuantepec se convirtió en el principal paso interoceánico. La exploración de esta región que unía el Mar del Norte y el Mar del Sur, como a menudo eran llamados los océanos, fue una prioridad para la corona española desde la conquista de Mesoamérica. Carlos I de España, también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V, buscaba una ruta para comunicar sus territorios del Atlántico con los del Virreinato del Perú, y en 1520 Hernán Cortés utilizó el istmo para transportar equipo y suministros hasta un astillero ubicado en el Pacífico, cerca de la ciudad de Santo Domingo de Tehuantepec. Aparte de la menor distancia, otra ventaja de cruzar por Tehuantepec residía en la posibilidad de hacer buena parte del trayecto por vía fluvial. Cerca de las 2/3 partes del istmo son atravesados por el río Coatzacoalcos, que es navegable en casi 200 de sus 325 kilómetros de longitud. Se han descubierto fósiles de animales que había en Europa y no en América en el Istmo de Tehuantepec. La Colección Nacional de Paleontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es la más grande e importante del país, albergando cerca de 12,000 ejemplares de animales, plantas y microfósiles. El acervo ha sido autenticado en casi un 90%, lo que le otorga el reconocimiento científico y la certeza legal como un patrimonio paleontológico de altísimo valor. Hace unos 200 millones de años, el supercontinente Pangea se separó por la acción de la tectónica de placas, formando los continentes muy aproximadamente tal como se conocen actualmente. Recientes investigaciones de la UNAM han permitido establecer que el territorio del Istmo de Tehuantepec formó parte del último trozo de tierra que se separó del supercontinente. Ello explica por qué se han encontrado en la parte oaxaqueña del istmo fósiles más compatibles con la fauna de Europa que con la de América. Esta conclusión es altamente trascendente para la ciencia mexicana, especialmente la paleontología,
a la que se llegó tras una investigación que incluyó el análisis de la colección nacional paleontológica, incluyendo ejemplares de ignofósiles o huellas, plantas, animales invertebrados y vertebrados, recolectados por todo el país a lo largo de los últimos 130 años, que finalmente pasó a poder de la UNAM. Hallan restos del bisón latifrons, que compite con el búfalo gigante, del género Pelorubis. Bisón latifrons es el nombre científico de una especie de bóvidos extinto que vivió durante el Pleistoceno en América del Norte, llamada comúnmente bisonte de la era del hielo y bisonte gigante, dado que era de tamaño superior al de sus congéneres modernos. Con sus 2.000 kilogramos de peso y una altura de 2.5 metros hasta los hombros, el bisón latifrons compite con el búfalo gigante, del género Pelorubis, también extinto, pero el reconocimiento como el mayor bóvido que haya poblado el planeta. Solo los cuernos del bisón latifrons podían medir 2.13 metros, más del triple de los 66 centímetros que alcanzan estas proyecciones óseas en el bisonte americano de la actualidad. Los bisontes latifrons se distribuyeron por gran parte de América del Norte, desde el sur de Canadá hasta el sur de México, y desde Florida hasta California, entre este y oeste. Análisis isotópicos de especímenes encontrados en el área de Florida han permitido establecer que basaban su dieta en el pastoreo. Otras evaluaciones realizadas con especímenes hallados en Clark Quarry, en el actual estado norteamericano de Georgia, sugieren una alimentación basada en el ramoneo y los pastos, variando la dieta según las estaciones. Los primeros estudios sugirieron que el bisón latifrons se extinguió hace por lo menos 20.000 años, aunque investigaciones recientes, con base en restos encontrados en el sur de Texas, reducen este periodo a 13.000 años atrás. Como causa más importante de su desaparición, es señalada la caza intensiva. El lugar donde se realizó el hallazgo más austral de restos de bisón latifrons es el estado mexicano de Oaxaca, con sus valles centrales, por lo que es probable que este bóvido extinto vagara por el istmo de Tehuantepec hace 15 o 20.000 años. Descubrimiento de un túnel debajo del Palacio de Juchitán, parte del istmo. En el año 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, INAH, informó sobre el hallazgo de un túnel debajo del Palacio Municipal de la ciudad oaxaqueña de Juchitán, en el istmo de Tehuantepec. Iván Salazar, arqueólogo del INAH, explicó que el pasadizo formó parte del proyecto de construcción del emblemático inmueble en el siglo XIX. El edificio fue sometido a un proceso de reconstrucción supervisado por el INAH después de su derrumbe parcial tras el terremoto del 7 de septiembre de 2017. Salazar señaló que esos seguimientos se efectúan para atender siempre a la probabilidad de que pueda haber vestigios antiguos en el subsuelo, y más por tratarse de un inmueble histórico con más de 100 años de antigüedad, como es el Palacio Municipal. En el transcurso de las excavaciones realizadas para evaluar la mecánica del terreno y planear una reconstrucción más segura, el arqueólogo informó que se encontró mucho material de relleno y material asociado al uso del suelo. Se encontró cerámica de hace 100 y 150 años, así como también otras cerámicas de la época colonial, como la vidriada y de otros acabados más burdos, muy probablemente hechos en la región. Igualmente fueron hallados huesos de ganado vacuno, ofreciendo pistas sobre el posible uso del lugar en el pasado. El túnel fue practicado en el centro de la fachada y es uno de los componentes más antiguos del edificio, ya que se encuentra en el centro y el inmueble creció hacia los lados a lo largo de los años. Sobre el uso del túnel, el especialista indicó que sería difícil conocerlo, puesto que, por razones de estabilidad y seguridad, no estaba previsto ampliar la excavación. Sin embargo, hasta donde pudo excavarse, no se encontró material prehispánico. El trazado inicial del Palacio Municipal de Juchitán fue realizado por el arquitecto italiano Esteban Ciotti durante la administración municipal del coronel Francisco León. La obra comenzó en marzo de 1882 y el edificio fue inaugurado el 14 de octubre de 1883. Pasadizos entre la catedral y la Casa de la Cultura de Tehuantepec. Santo Domingo Tehuantepec, llamada simplemente Tehuantepec, es la ciudad oaxaqueña que le da nombre al istmo, así como la cabecera municipal del municipio homónimo. Fundada en el lado del Pacífico en el año 1536, en el Virreinato de la Nueva España, con el nombre de Villa de Guadalcázar, en 1660 fue escenario de una de las grandes rebeliones indígenas del México virreinal.
cuando el alcalde mayor español, Juan de Avellán, elevó tanto el monto de los tributos que los hizo intolerables para los indígenas tehuanos. La catedral de la ciudad, dedicada al apóstol San Pedro, fue construida en el siglo XVI como parte de un conjunto religioso erigido por misioneros dominicos entre 1544 y 1550, en tiempos de Fray Fernando de Albuquerque como vicario. Se afirma que Cosijopí, líder zapoteco del área, ya convertido al cristianismo y bautizado como Juan Cortés de Cosijopí, proporcionó cientos de aborígenes y los recursos que había recabado entre su población indígena y los pueblos tributarios para la edificación de la catedral. En enero de 2020 se informó sobre el descubrimiento, por parte del INAH, de unos pasajes secretos entre la Catedral de Santo Domingo Tehuantepec y el antiguo convento dominico, que sirve de sede a la Casa de la Cultura de la ciudad. Los túneles fueron encontrados durante las labores de reconstrucción de ambas edificaciones históricas, y los especialistas señalaron que muy probablemente datan del periodo de construcción del conjunto en el siglo XVI. Tras el descubrimiento, se iniciaron conversaciones entre las autoridades municipales y eclesiásticas para decidir el destino de los túneles, especialmente si se dejarían abiertos o se cerrarían. Este dilema se presentó porque mantenerlos abiertos provocaría molestias entre los presentes en la catedral y los asistentes a la Casa Cultural cuando se realicen actividades simultáneas en ambos inmuebles. Encontraron petróleo desde 1844. El petróleo cuenta con una larga historia en México, no demasiado diferente a la de otras regiones mundiales extractoras del hidrocarburo. Durante siglos, primero las culturas nativas precolombinas y después los conquistadores y colonizadores españoles utilizaron petróleo en su estado natural o concentrándolo mediante el calor, bajo la forma de bitúmenes viscosos, para calafetear y reparar embarcaciones, como pegamento para bloques de construcción, como combustible e incluso como medicina y cosmético. Los españoles enviaron a Europa el chapopote, palabra derivada de un término náhuatl que significa asfalto, pero este comercio, limitado en cantidad, casi se restringió a la península ibérica. Sin embargo, no es exagerado afirmar que los primeros exportadores de petróleo mexicano fueron los colonizadores españoles. Antes de que el hombre encontrara los usos para el petróleo que distinguen y sustentan la economía mundial de hoy, en zonas de Estados Unidos y Canadá, el hidrocarburo era considerado un peligro como contaminante de los pozos de agua y los depósitos de sal. En México, las chapapoteras más grandes provocaban la pérdida de ganado que bebía agua contaminada con petróleo. Hasta el siglo XIX, la existencia de petróleo en el istmo de Tehuantepec era sabida desde hacía mucho tiempo, pero más que todo de manera superficial y anecdótica. En 1842, durante uno de los muchos gobiernos mexicanos del general Antonio López de Santa Anna, el ingeniero italiano Cayetano Moro inició, por encargo de una empresa local, una exploración en Tehuantepec, en el marco de un estudio de factibilidad para abrir un canal interoceánico en el istmo. En 1844, Moro mencionó en uno de sus informes la presencia de fuentes de petróleo en Tehuantepec, y ese mismo año, la localidad de Moloacán, ubicada a 20 kilómetros de la desembocadura del río Coatzacoalcos, en el Golfo de México, cobró atención por varias emanaciones de petróleo surgidas después de un pequeño terremoto. Maximiliano de Habsburgo legisló sobre el petróleo. Durante las primeras 4 décadas de vida independiente, ni los sucesivos gobiernos mexicanos, ni sus comunidades empresarial y científica manifestaron interés por el petróleo. Pese a que se conocían algunas aplicaciones útiles, el petróleo no era considerado importante, principalmente porque sus funciones podían ser realizadas más fácilmente por otros materiales. En abril de 1864, en medio de la guerra, el emperador Maximiliano de Habsburgo inició su gobierno durante la Segunda Intervención Francesa en México y dio los primeros pasos hacia el establecimiento de una política petrolera. El emperador situó al petróleo como un bien minero y le otorgó una importancia similar a la de otros productos de la minería, como el hierro, el carbón y el cobre. La administración imperial intentó canalizar inversión privada hacia la minería, revisando las ordenanzas coloniales sobre la materia y estableciendo una legislación que le asignó al petróleo un tratamiento específico. Esto acontecía bajo el auge petrolero que se estaba produciendo en Pensilvania, Estados Unidos, donde, tras la perforación del primer pozo por parte de Edwin Drake, en 1959,
se había generado una actividad económica extraordinaria en torno al petróleo. Este rápido apogeo, sin precedentes en la explotación de otros recursos naturales, se reflejó en México en 62 denuncios petroleros y solicitud de concesiones de explotación del chapopote entre noviembre de 1864 y diciembre de 1865. Los denuncios involucraban a toda la variedad de formas de hidrocarburos fluidas y sólidas, incluyendo petróleo, alquitrán, bitumen, asfalto y betún, y la mayoría se localizaban en las áreas costeras de los estados de Veracruz y Tamaulipas. Se utilizó como paso interoceánico en el siglo XVI. Recientemente, un estudio realizado por investigadores españoles de la Universidad de Sevilla, España, y publicado en la revista The Cartographic Journal, revisó el mapa más antiguo conocido del río mexicano de Coatzacoalcos, elaborado en 1580 por el explorador Francisco de Gali. Los investigadores utilizaron una combinación de recursos, incluyendo los más recientes que proporcionan las nuevas tecnologías y los más clásicos y tradicionales. Los estudiosos de la Universidad Sevillana, el catedrático José María Gentil Baldrich y el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Manuel Morato Moreno, publicaron sus hallazgos en el artículo El mapa del río Coatzacoalcos de 1580, primera cartografía del Istmo de Tehuantepec. En 1580, el alcalde español de Coatzacoalcos recibió una orden del Palacio Real para realizar una investigación integral de la región de Coatzacoalcos, incluyendo su topografía, etnias y lenguas indígenas, fauna y flora, así como un mapa con las principales distancias e hitos geográficos. El trabajo fue encargado a Gali, un marino de ascendencia italiana que andaba por la zona, rumbo a la costa del Pacífico. El Istmo Tehuano fue utilizado por los españoles desde el siglo XVI para viajar desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, estimándose que 2/3 de los viajes se realizaron a través del río Coatzacoalcos y 1/3 por tierra. Por los errores en el mapeo, especialmente en las distancias, los investigadores creen que Gali trabajó apresuradamente y que su único interés era evaluar las condiciones del istmo como paso interoceánico fluvial o por tierra. La ruta de Tehuantepec. Desde que utilizó la ruta de Tehuantepec por primera vez en 1520 para llevar materiales y suministros desde el Golfo de México hasta un astillero español en el Pacífico, Hernán Cortés apreció que la gran ventaja del paso residía en la posibilidad de realizar la mayor parte del trayecto navegando por el río Coatzacoalcos. La corriente atraviesa cerca de las 2/3 partes del istmo y Cortés la vio como el camino fluvial para viajar regularmente entre los dos océanos. Durante las 3 últimas décadas del siglo XVI, las expediciones españolas que iban rumbo al Pacífico llegaban al puerto de Veracruz y desde allí viajaban en barcos más pequeños hacia el sur, hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos. Los materiales necesarios para la operación de los astilleros en el Pacífico, así como las herramientas, víveres, pertrechos militares y piezas de artillería, se transportaban río arriba en canoas de poca profundidad. Cuando se terminaba la vía de agua dulce en las cercanías de las fuentes del río, la ruta hasta la costa del Pacífico se completaba por tierra a lomo de indios. Parte de estas expediciones embarcaban de nuevo en el Pacífico, rumbo a Acapulco, desde donde navegaban por la costa occidental de América del Norte, para luego virar al oeste buscando un paso hacia China y las Filipinas. Las ventajas del paso interoceánico por el Istmo de Tehuantepec llevaron ya en el siglo XVI a plantear la construcción de un canal de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, la opción más conveniente resultó ser la de Panamá, donde las orillas de los dos océanos se encuentran separadas solo por 80 kilómetros, aunque el canal tuvo que esperar hasta 1914 para ser inaugurado, más de 3 siglos después de que el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico se realizara por el Istmo de Tehuantepec. Los reportes en 1865 de John McLeod Murphy sobre el petróleo en el Istmo de Tehuantepec. El punto de partida de la experimentación científica y de la moderna observación geológica en torno al petróleo mexicano, con el objetivo de explotarlo de forma comercial, tuvo lugar en las planicies atlánticas del Istmo de Tehuantepec, a mediados de los años 60 del siglo XIX. En 1865, el ingeniero estadounidense John McLeod Murphy llevó a cabo una detallada y extensa exploración de los recursos petrolíferos del Istmo, la primera realizada en México. El viaje de estudio de Murphy, de 5 meses de duración, fue una combinación pionera de exploración geográfica, interpretación geológica, medición topográfica
investigación hidrográfica y logística comercial acerca de las posibilidades de explotación del petróleo mexicano. El ingeniero neoyorquino preparó un informe muy exhaustivo sobre la presencia de hidrocarburos en la región de Tehuantepec. Al día de hoy se desconoce con exactitud si el trabajo de Murphy fue una iniciativa particular de la Marina estadounidense, si por detrás estaba algún interés empresarial relacionado con la industria petrolera, o si el propio ingeniero decidió abordar el proyecto de forma independiente, pensando en interesar posteriormente a algún inversionista del sector. En sus informes, Murphy solo ofrece una pista al afirmar: acepté llevar a cabo una visita a México, lo que sugiere que alguien más la promovió. Sin embargo, queda claro que John McLoy Murphy fue el primer conocedor de la geología y de las posibilidades petroleras de Tehuantepec, adelantándose en 4 décadas al inicio de la explotación del hidrocarburo en el Istmo. Benito Juárez ofreció el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos. El 14 de diciembre de 1859, la administración del presidente mexicano Benito Juárez firmó en el puerto de Veracruz el Tratado de Tránsito y Comercio con el gobierno de Estados Unidos. Este convenio, más conocido como Tratado McLean-Ocampo, cedía a perpetuidad a Estados Unidos el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, entre el Océano Atlántico y el Pacífico, por un pago de $4 millones, de los cuales 2 serían pagados al momento de entrada en vigencia del tratado y 2 quedarían retenidos por Estados Unidos en previsión de daños reclamados por ciudadanos estadounidenses a México. El tratado recibió el nombre de Robert Milligan McLean, ministro de Estados Unidos en México, y el de Melchor Ocampo, ministro mexicano de Relaciones Exteriores, sus redactores y firmantes. México tenía objetivos políticos y económicos con el tratado. En lo económico, el dinero por el tratado suponía una importante inyección de recursos en medio de una aguda crisis económica. En lo político, el tratado significaba que el gobierno liberal de Juárez, en medio de una dura pugna con los conservadores, recibía el reconocimiento de Estados Unidos, lo que a su vez garantizaba la intervención de Estados Unidos en caso de que la administración juarista la necesitara. El tratado también contemplaba el derecho de paso estadounidense por 2 corredores terrestres para entrar y salir del territorio mexicano. El convenio nunca entró en vigencia al no ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, además de que generó un importante rechazo en México, después de que la nación había perdido más de la mitad de su territorio durante la intervención estadounidense del periodo 1846 a 1848. El sueño de Porfirio Díaz. La primera concesión para la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Tehuantepec fue otorgada en 1842 por el presidente Antonio López de Santa Anna. El receptor de esta concesión, José de Garay, no cumplió con lo estipulado, por lo que esta concesión cambió de manos hasta llegar a poder de una empresa estadounidense, que en 1853 comenzó los primeros estudios técnicos. En 1880, 4 años antes de que Porfirio Díaz iniciara su primer mandato presidencial, comenzó la construcción del ferrocarril. Tras casi década y media de altas y bajas, el 11 de diciembre de 1894, el tren pudo realizar su primer viaje entre la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, hasta Salina Cruz, en Oaxaca. El presidente Díaz pudo ver la salida del tren, que tardó 12 horas y media traqueteando hasta su destino. Pronto quedó claro que el sistema ferroviario no soportaría el intenso uso al que estaba sometido, y en 1898 la empresa Spearson & Son Ltd., que tenía el aval de haber construido la red de drenajes de Ciudad de México, recibió la concesión del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El contrato incluyó también la adecuación de los puertos de Santa Cruz y Coatzacoalcos, por lo que la ejecución del proyecto se alargó hasta el año 1907. El 23 de enero de ese año, un orgulloso Porfirio Díaz abrió las puertas de la estación de Salina Cruz al tren procedente de Coatzacoalcos. El Istmo de Tehuantepec contra el Canal de Panamá. En 1875, aún persistía el debate sobre la mejor localización para un canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico a través del continente americano. En ese momento existían 3 opciones: a través del Istmo de Panamá, de Nicaragua y del Istmo de Tehuantepec en México. La decisión favoreció a Panamá y la construcción del llamado en principio Canal Francés comenzó bajo la dirección del diplomático y empresario Galo Ferdinand de Lesseps. La obra confrontó desde el principio
numerosos contratiempos, como la alta tasa de mortalidad por accidentes entre un personal pobremente entrenado y las muertes por paludismo y fiebre amarilla, males endémicos en la selva tropical. La Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá se declaró en bancarrota y en 1903 la conclusión de la obra y los derechos de explotación de la ruta pasaron al gobierno estadounidense a través del Tratado Hey-Bunay-Varilla. Para ese momento, la República de Panamá ya se había constituido y el tratado otorgó a Estados Unidos los derechos a perpetuidad por el uso del canal por un pago único de solo $10 millones, más una renta anual de $250,000. El 7 de enero de 1914, la grúa flotante Alexander Lavalle cruzó el canal recorriendo la ruta por primera vez entre un extremo y otro. Desde ese momento, el Canal de Panamá se convirtió en la principal ruta de comercio a través de los dos océanos más grandes del mundo, registrando actualmente más de 13,000 tránsitos anuales de buques, con cargas que superan los 450 millones de toneladas. Salina Cruz, la clave en el suministro de petróleo. El puerto oaxaqueño de Salina Cruz es actualmente un punto clave de Petróleos Mexicanos, Pemex, para abastecer de gasolina al área del Pacífico. Se trata de un puerto de clara vocación petrolera, ya que el 90% de su actividad comercial gira en torno al petróleo y sus derivados, y se ha constituido en una localización estratégica para las exportaciones de combustibles a través de otras terminales, como Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Si bien las principales conexiones de Salina Cruz son al interior de México, la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, que comenzó sus actividades en 1974, es actualmente una de las más importantes de México, con una producción de 350,000 barriles diarios. Situado en el lado del Pacífico del Istmo de Tehuantepec, el puerto de Salina Cruz moviliza más de 14 millones de toneladas anuales de petróleo y sus derivados, y tiene los puertos del sur y el sureste de México, en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, entre sus conexiones principales. Internacionalmente, Salina Cruz vincula a la región del Istmo de Tehuantepec con mercados del occidente de Estados Unidos y Canadá, Centroamérica y Sudamérica, Europa, Japón y China. En el puerto de Salina Cruz, Pemex cuenta además con una terminal para carga de gas y espacios para atender barcos tanque que son cargados con derivados del petróleo. En el ámbito de los servicios, en el área portuaria, el sector naval cuenta con un astillero y 2 muelles para reparar buques. El tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un sistema ferrocarrilero en construcción por parte del Estado mexicano, que cuando esté terminado contará con 3 líneas ferroviarias para el traslado de mercancías entre los dos grandes océanos. Ha sido concebido como una red de logística global para transportar productos de manera competitiva entre el Atlántico y el Pacífico y viceversa, dinamizando la economía regional de una forma sustentable. Incluye también el transporte de pasajeros, lo que lo hace un proyecto incluyente. Forma parte del Plan Nacional de Construcción de Infraestructura Ferroviaria 2018 a 2050, y en noviembre de 2023, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reinauguró la línea Z para la movilización de carga, y tiempo después lo hizo con la línea de transporte de pasajeros. El proyecto, que incluye la renovación de las vías férreas, prevé aumentar la velocidad de los trenes de carga desde 20 hasta 70 km por hora, más del triple de la actual. El tren de pasajeros podrá desplazarse a 100 km por hora, tardando aproximadamente 7 horas entre una costa y otra, incluyendo las paradas en 6 estaciones intermedias entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Este corredor interoceánico será una alternativa al Canal de Panamá para la movilización de mercancías, en un momento en el que la ruta panameña está enfrentando dificultades por la escasez de agua. Las antiguas estaciones de pasajeros de la ruta que resultaron seleccionadas para el nuevo sistema están siendo remodeladas, conservando el estilo arquitectónico original. ¿Quiénes son los dueños del corredor interoceánico? Como ha sucedido con otras megaobras simbólicas del gobierno de AMLO, el corredor interoceánico es operado y administrado por las Fuerzas Armadas Mexicanas, en este caso, por la Secretaría de Marina. Recientemente, el almirante Raimundo Morales Ángeles, al frente del proyecto, anunció que 3,000 efectivos de la Marina vigilarían la ruta ferroviaria para garantizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones. Ya se han instalado destacamentos militares en las diferentes estaciones ferroviarias. En paralelo con la modernización del sistema vial, se están construyendo los llamados parques o polos industriales, que serán 12 en total
con la participación de constructoras privadas, entre las que figuran el grupo constructor Urcedic, Mota Engil y Profamarx. Amota Engil, empresa enfocada en bienes raíces, infraestructura, turismo y energía, con presencia en 28 países de América Latina, Europa y África, le fueron adjudicados 3 parques, Coatzacoalcos 1 y 2 y Salina Cruz. Profarmax tendrá a su cargo el parque de Tequistepec, mientras que Urcedic desarrollará el polo de San Juan Evangelista. Un segundo grupo de empresas por seleccionar construirá los restantes parques industriales aprobados. Teniendo en cuenta que el Canal de Panamá enfrenta una de las peores crisis de su historia, con restricciones a la navegación por falta de agua, las autoridades mexicanas y el sector privado mexicano confían en que muchas empresas de transporte de mercancías mirarán hacia el corredor de Tehuantepec como una nueva opción que se abre. Al respecto, AMLO declaró: Panamá ya está saturado y no queremos competir con nuestros hermanos panameños. Se trata de que haya otras opciones y hay posibilidades, porque, repito, ha crecido mucho el comercio en Asia. Túneles de la pista de Oaxaca-Tehuantepec. En abril de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a las redes sociales para mostrar imágenes y un video sobre los avances en importantes obras de vialidad en los estados de Guerrero y Oaxaca. El presidente compartió imágenes de los túneles, viaductos y puentes en construcción en la carretera Oaxaca-Tehuantepec, que fortalecerá la conectividad para mercancías y personas hacia el corredor interoceánico del Istmo a través de una mejora significativa de la vialidad. Igualmente, AMLO destacó la construcción de caminos rurales en los 2 estados, enfatizando la importancia de estas vías para la economía y el desarrollo social de las comunidades campesinas de Oaxaca y Guerrero. La carretera Oaxaca-Tehuantepec es una infraestructura estratégica de comunicación hacia el sur de la República Mexicana, y las imágenes mostradas por el presidente indican que pronto estará terminada. Estos proyectos forman parte del plan del Gobierno Federal de México para adecuar la infraestructura vial del país con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población y proveer mejores condiciones para el transporte de carga en las regiones más económicamente deprimidas. El santuario de Bacuana de los zapotecas. Bacuana es un centro ceremonial zapoteca situado en el Istmo de Tehuantepec, uno de los más importantes de la región itzmeña. El lugar presenta características culturales e históricas únicas, al ser uno de los pocos sitios mexicanos con pinturas rupestres elaboradas después de la caída de Monte Albán y durante el periodo de conquista y colonización por parte de España. Otros atributos singulares de Bacuana son la complejidad de su arte rupestre, expresado a través de las piedras, algo inusual en otros sitios de la zona del Istmo, así como su localización en el Cerro Blanco, dominando la planicie entre Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec. El sitio se encuentra bastante deteriorado, un proceso que empezó a manifestarse de forma alarmante en el año 2009, cuando las piedras artísticas fueron utilizadas para colocar mensajes religiosos y personales con pinturas en aerosol, poniendo en grave riesgo este patrimonio cultural zapoteca. Pinturas rupestres. El 23 de junio de 2020 se produjo en Oaxaca un sismo de magnitud 7.4 que sacó a flote parte de un tesoro artístico zapoteca oculto en el municipio de Santa María Mixtequilla, en el Istmo de Tehuantepec. En el Cerro de la Pasión, unos desprendimientos de rocas dejaron a la vista 2 dibujos rupestres elaborados hace siglos. Uno de los dibujos muestra 2 espirales que convergen en 2 líneas paralelas, y el otro presenta una figura humana de pie, sosteniendo algo en el centro de una mano, quizás un puñado de hierbas. Un día después del sismo, personal de Lina revisó y autenticó las pinturas. Por su abundancia de agua, Mixtequilla es llamada la Venecia del Istmo, atributo que comparte con Cuevas de Yagul, un sitio prehistórico ubicado en la parte central de Oaxaca. En estas cuevas se han encontrado pinturas rupestres similares en formas y trazos a las dejadas a la vista por el sismo en Santa María Mixtequilla. Muchos rincones de la geografía mexicana guardan innumerables secretos debajo de la superficie terrestre, y el Istmo de Tehuantepec es uno de los más fascinantes e interesantes. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios, y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan que hay oculto bajo el Istmo de Tehuantepec. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte,
Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.